Dios quiere que nosotros creamos en Él. Como dijo el Señor, crees en Dios, creer también en mí. Juan 14. Y para creer en Dios, Dios quiere que primero que creamos que Él existe, como dice Hebreo 1:6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él hay, que existe y que es galardonador a aquellos que le buscan. Y para saber que Dios existe, Dios se nos ha revelado, se nos ha mostrado a través de la creación, como dice el Salmo 19. Dios se ha mostrado, Dios se ha dado a conocer. Y Dios le ha dado al hombre capacidad para ver dos cosas de Dios. Como dice Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante, le ha dado capacidad para que veamos el poder de Dios, su divinidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que no hay excusa y decir que no hay Dios. La creación nos habla de la existencia de nuestro Dios. Al igual que cuando nosotros miramos un edificio, ¿verdad? Lo contemplamos, llegamos a la conclusión, personas que tienen raciocinio, llegamos a la conclusión que allí hubo alguien, una mente inteligente que lo diseñó, que lo creó. Así también cuando nosotros miramos la creación, miramos la hermosura, el poder, la precisión que hay allí, debemos llegar también a la conclusión que debe haber alguien que la ha diseñado, alguien tuvo que haberla creado, alguien tuvo que haberla pintado, adornado. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que ese es Dios. Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios nos habla a través de la creación, mostrándonos su gran poder y divinidad. Nosotros tenemos que mirar detrás de la creación. La creación es hermosa. Hay poder, hay sabiduría, hay belleza. Tenemos que pensar cómo será aquel que la ha creado. ¿Cómo será Dios? Y Dios, Él quiere que nosotros le conozcamos. Ese es el deseo de Dios, como dice Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía. Alabes en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago justicia y misericordia. Estas cosas quiero, dice Señor. Dios quiere que nosotros creamos que Él existe y nosotros creamos en Él, que podamos conocerle. Y para eso Él se ha revelado a través de su palabra, mostrándonos su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su gracia. Y la palabra de Dios nos dice que todos sus atributos están anivelados, tienen el mismo peso, tanto su amor como su ira, su justicia, su santidad, su gracia. Todos están al mismo nivel. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y está su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros, los cristianos, creemos en la Biblia como la palabra de Dios, en nuestro fundamento, aun cuando fue escrita por seres humanos, por más de 40 autores, más o menos, en un periodo de 1500, 1600 años fue escrita. Estos hombres no tuvieron la capacidad, muchos, de conocerse uno al otro. Pero, ¿por qué? Porque vivieron en diferentes épocas. Eran diferentes épocas. El milagro está en que todos sus escritos tienen armonía, coherencia, y eso nos da a entender que alguien guiaba a estos hombres. Y el apóstol Pedro nos dice quién era ese alguien, diciéndonos que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana. O sea, los hombres no escribieron lo que ellos quisieron, sino que estos hombres escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios. Como dice Pablo también dirá, tenemos la palabra de Dios inspirada, de Génesis a Apocalipsis, el aliento de Dios, el aliento de Dios. Así como nosotros necesitamos el aire para vivir, sobrevivir, así también el cuerpo, el alma necesita el aire de Dios, la palabra de Dios. Como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Tanto la ciencia, también la arqueología, la historia y las profecías nos dicen que la Biblia es confiable. Lo que la Biblia dice es real. La Biblia es un libro único, especial. Y aquí se encuentra el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios, ¿por qué? Porque nace del corazón de Dios. Es diferente a las religiones. Las religiones nacen del corazón del hombre. Y hay más de 4000 religiones, más o menos.
Y todas ellas nacen del corazón del hombre. Y el Señor dice que del corazón del hombre no sale nada bueno. No hay nada bueno. Y de ahí salen las religiones. En cambio, el Evangelio viene de Dios. Viene de Dios. El Señor le dijo a un hombre, solo Dios es bueno. De allí sale el Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro, el corazón de este mensaje del Evangelio. También se llama el Evangelio de la gloria de Dios, porque el Evangelio nos muestra la gloria de Dios, como dirá 2 de Corintios 4:4, 4:6. El Evangelio de la paz, porque trae paz para el hombre que cree en el Evangelio. Paz con Dios, se reconcilia con Dios. El Evangelio, y para el Evangelio quiero usar dos textos de Juan 3:17 y 18 y Juan 3:36, texto muy conocido. Yo dice allí, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona que no cree. Dios amó al mundo, como dice Juan 3:16. Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, lo ha entregado, lo ha dado. Y en el cumplimiento del tiempo, Él envía a su Hijo al mundo con un propósito. Y aquí dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 3:16 lo remata. El que no cree, la ira de Dios está sobre esa persona. Pero aquel que cree, dice, tiene vida eterna. La vida eterna. El que cree, tiene vida eterna. Creer. ¿Qué significa creer? Para creer, necesito información de algo o de alguna cosa para yo depositar una fe, una confianza en eso. Entonces, aquí nos dice creer en Cristo, necesito conocer, necesito información de Cristo. Y la palabra de Dios nos da esa información. Él dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Si queremos conocer a Cristo, tenemos que ir a las Escrituras. Para depositar nuestra fe en Él, debemos oír de Él. Como dice Pablo también a los romanos, ¿cómo vamos a creer si no hemos oído de Él? Dios dice en el Antiguo Testamento, solo confían en mí los que me conocen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, el mismo Señor en Juan 17:3 la describe como tener comunión con Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El hombre natural no tiene comunión con Dios. ¿Cuál es la causa? Es el pecado. El pecado. El pecado hace separación de Dios, del hombre y de su Dios. Lo vemos en Isaías 51, verso 2. Nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho separación, han hecho división entre Dios y el hombre. Y lo vemos también en Génesis, cuando Adán peca, cuando Adán desobedece a su creador, ¿qué hace Dios? Toma a Adán y a su esposa, ¿verdad? Y la echa de su presencia. Y además cierra la puerta de allí, a la presencia de Dios. Adán quedó destituido de la gloria y presencia de Dios. Y así también Pablo dice, el pecado entra por un hombre, y por el pecado entra la muerte, y así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una de las evidencias que somos pecadores, que ustedes son pecadores, que yo soy pecador, es que tenemos una cita obligatoria con la muerte. Tenemos un encuentro con ella. No sabemos cuándo. No hay edad para la muerte. No hay edad. Las estadísticas dicen que mueren como 150 personas en un minuto. Y podemos ver quién muere. No mueren solamente los viejos, los de edad, los pobres. No, mueren ricos, pobres, sanos, hombres fuertes. Mueren niños, adolescentes,
con estudio, sin estudio, mueren cada día, cada momento. La pregunta es, ¿cuándo voy a morir yo? ¿Cuándo vendrá la muerte por mí? El profeta Amós dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, dice el escritor a los Hebreos. Y después de esto el juicio. Prepárate para aquel día. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene comunión con Dios. Es decir, que el pecado que me separa de Dios ha sido solucionado. Ha sido solucionado. Tener vida eterna es tener comunión con Dios y tener una esperanza. Hoy día podemos escuchar a Dios como detrás de una cortina, ¿verdad? A través de su palabra, a través de hermanos. Pero un día, la esperanza que tiene todo cristiano, que un día esta cortina se va a correr y vamos a ver a nuestro Dios cara a cara. Lo vamos a ver a Él. Vamos a ver a Dios cara a cara. No solamente para estar con Él, para verle, sino que para estar para siempre. Porque aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen vida eterna, también lo van a ver. Para oír estas palabras, al fuego eterno, maldito, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque te llamé y no quisiste. Tendí mi mano, citando Proverbio 1:24. Y Mateo 25:41. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El que cree tiene vida eterna. El problema del pecado ha sido solucionado. Tiene vida eterna. Si queremos tener vida eterna, tenemos que creer en Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Ya le hemos dicho. ¿Qué es la condenación? Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 en adelante, segunda, nos describe la condenación, que Cristo viene por segunda vez en llama de fuego con sus poderosos ángeles para dar la retribución a aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que no conocen a Dios. Ni obedecen el Evangelio, ni creen el Evangelio de Cristo. Los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y Juan dice, y serán echados en un lugar llamado lago que arde con fuego y azufre. Y allí el tormento será eterno. No hay reposo ni de día ni de noche. Para aquellos que no conocen a Dios ni creen en el Evangelio. La condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, la condenación es pasar toda la eternidad bajo la ira de Dios. Ser continuamente castigado. Eso es lo justo. Por causa de su santidad, Dios no tolera el pecado. Ni la más mínima sombra. Adán un pecado, una mancha, una pequeña mancha, podemos decir, en su historial, fuera, y quedó condenado a muerte. Una pequeña mancha. ¿Cómo está nuestro historial? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? ¿Hemos deshonrado a nuestros padres? ¿Cuántos malos pensamientos hemos tenido? ¿Cuánto enojo? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. No importa lo grande o lo pequeño que sea el niño o la persona. Dios dice en su palabra que no hay nada bueno en nuestros corazones. Él sabe. Él estuvo allí porque Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Él sabe. Y Dios quiere que seamos salvos. Él no quiere que el hombre vaya allí, que vaya al lugar de condenación. Él no quiere que vaya al infierno, que vaya a sufrir allí. Y por eso Él nos ha entregado a su Hijo amado, a su único, dice. Muchos piensan que todos son hijos de Dios, pero Dios dice que tiene un solo Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, su único. No hay más. Cuando nosotros creemos en este unigénito, Dios dice que nos adopta cual hijos suyos.
perdonando todos nuestros pecados y así teniendo comunión con Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene comunión con Dios. Pero el que no, la ira de Dios está sobre esa persona. Esa persona es un objeto de la ira de Dios. Pero para creer en Cristo debo conocer a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Porque a veces decimos, crean en Cristo, ¿verdad? Imagínense a alguien, digan, crean en Alejandro. Pero hay hartos Alejandro. Pero hay un solo Alejandro que hay que creer, ¿verdad? Entonces hay que describir ese Alejandro. Entonces, yo pensaba que era el otro Alejandro. Y así todas las religiones nos hablan de Cristo. Los testigos de Jehová tienen su Cristo. Todos hablan de Cristo. Todas las religiones nos hablan de Cristo. Por ejemplo, imagínense Juan. Todos hablan de Juan, ¿verdad? Juan. Y de repente alguien me trae el diario de vida de Juan. Y empiezo a conocer a Juan. Y me doy cuenta que todos le agregan cosas a Juan. Otros le quitan cosas. Y cuando leo su diario de vida conozco al verdadero Juan. Así también, las religiones. Hay muchas y todas hablan de Cristo. Algunas le agregan cosas y otros le quitan. Pero no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo se encuentra aquí, en las Escrituras. Él dijo, escudriñen las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el Cristo del Evangelio. Cristo del Evangelio. Quizás ustedes han dicho que han creído en Cristo, ¿verdad? Han creído en Cristo, quizás mucho. Pero para creer en Cristo hay que conocerle. Y si yo le conozco, yo puedo describirlo, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede confiar en sus seres queridos, sus cercanos. Puede decir, yo confío en ella. ¿Por qué? Porque la conozco. O yo no confío en ella porque la conozco. ¿Y por qué? Y la empiezo a describir, ¿verdad? ¿Por qué? Así también, si yo creo en Cristo, usted sería capaz de describirme a Cristo. Aquel que dice que usted ha colocado la fe. ¿Cómo es Él? ¿Será el verdadero Cristo? Pablo dice a los Gálatas, hay de aquellos que predican a otro Cristo. Parafraseando el texto, dice, predicar otro evangelio, porque el evangelio me habla de Cristo. El evangelio es Cristo mismo. Y predicar otro evangelio es anunciar a otro Cristo. Eso es fatal, creer en otro Cristo. A veces yo doy el ejemplo de un doctor. Uno va al doctor, pasa la semana, 2 semanas y llama, Alejandro, tienes cáncer. Y yo pero digo, estoy bien, ¿cómo? Y entonces el doctor me da las evidencias y me convence con todas las evidencias, la radiografía, los escáneres. Y yo me asusto, ¿verdad? Y el doctor se ríe y me dice, no hay problema, me dice. ¿Por qué te asustas? Si hay remedio. Y me da la receta y voy a la farmacia, y para que vaya a la farmacia porque está el remedio. Entonces el farmacéutico me da el remedio y yo me lo tomo. Pasaron unos días y morí. El farmacéutico me dio el remedio equivocado. Y yo me tomé el remedio equivocado. Así también, si nosotros predicamos otro evangelio, predicamos otro Cristo, son como ese farmacéutico. El doctor del cielo sabe que estamos todos enfermos y nos ha dado el remedio. El remedio es Cristo. Pero si nosotros le anunciamos a otro Cristo y ustedes se toman a otro Cristo, creen en otro Cristo, van a morir. Por eso el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, apártense de mí, nunca os conocí. Hay que asesorarse de creer en el verdadero Cristo, en el Cristo bíblico, en el Cristo verdadero. ¿Quién es Él? ¿Cómo se presenta? El apóstol Pablo presenta a Cristo como el creador de todas las cosas. Y nos dice que en Él habita toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. También nos dice que Él existía siempre, en el mismo estado, de una manera continua, en el mismo estado de Dios. Y al venir a este mundo, Él se despoja de su derecho de igualdad con Dios. Parafraseando,
Filipenses 2:6. Y toma forma de siervo. Juan presenta a Cristo como Dios preexistente y eterno, que se hace carne. El escritor a los Hebreos nos dice que Cristo es adorado por ángeles. Hebreo 1:6. Cuando Dios introduce a su primogénito, dice, manda a todos sus ángeles que le adoren. Isaías 6 también. Los serafines, es adorado por serafines. Por ángeles. ¿Quién puede ser adorado? Solo Dios. Jesucristo es Dios. El eterno Dios, creador de todas las cosas. Él es el gran diseñador de la creación. Él la creó. Él la pintó, la adornó. Él creó los cielos, colocó las estrellas, la adornó con las estrellas, creó la tierra. Él. Y todo para Él, dice. Todo fue creado por Él. Él es Dios. Y al venir a este mundo se hace hombre, como nosotros. La diferencia es sin pecado. Pero en Él está la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios, hombre. Tan Dios como el Padre, tan hombre como nosotros. Dios, hombre. Dios, hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Cuando decimos que el único Hijo de Dios, dice que no hay otro como Él. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. Somos adoptados por Él, por Dios, al recibir a Cristo. Al recibir a Cristo. Pero somos unas criaturas creadas. En cambio, Cristo no es una criatura, no es creación. Él es el creador de todas las cosas. Dios, hombre. Dios, hombre. Es un misterio, dice Pablo, que Dios se haya manifestado en carne. El bebé de Belén es Dios. Dios, hombre. Es el Dios, hombre. ¿A qué vino? Pablo dice, Cristo vino al mundo. No a condenar, dice el texto, sino a salvar. Y allí también en Timoteo 1:15, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esto es palabra de verdad, palabra digna, palabra que tiene peso. Hoy día, ¿verdad? Las palabras de los hombres no tienen peso. Dicen una cosa, después la cambian. Podemos ver. En cambio, la palabra de Dios tiene peso, es digna de confianza. La palabra de Dios, lo que Él dice, lo que dijo hace 3000 años atrás, sigue siendo cierto hoy. La palabra de Dios, palabra que hay que recibir, palabra que hay que creer. Que Cristo vino al mundo a salvar. ¿A salvar a quién? A los pecadores. ¿Quiénes son ellos? Todos los hijos de Adán, ustedes, yo, somos pecadores. Romano dice, todos pecaron, y eso le incluye a ustedes y a mí. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, condenados bajo la ira de Dios. Si ustedes no han creído en Cristo, su condición ante Dios, están condenados, están fritos, están bajo la ira de Dios, son objeto de la ira de Dios. Esa es la verdad, es dura, pero esa es la verdad. La ira de Dios. No podemos describir la ira de Dios, pero Adán pecó una vez y se condenó, y condenó toda la raza humana. El profeta Nahum dice que la ira de Dios se derrama como fuego, delante de Él tiembla la tierra. Y Dios dice que escapemos de su ira. Sofonía dice que ni la plata ni el oro podrá salvar al hombre. Sofonía 1:18. Así que debemos meditar, dice, y pensar antes que aquel día llegue. Sofonía 2. Antes que aquel día llegue, aquel día de la ira. Dios es paciente, es misericordioso, está dando tiempo, porque el hombre ya está condenado. Aquel que no ha creído en Cristo está condenado. La sentencia ha sido dictada, sellada. Nada podemos hacer. Este mundo, esta tierra es como las celdas para ser sacado y ser echado allí, a aquel lugar de condenación eterna. Pero si creemos en el Evangelio, cambia todo. Cambia todo, si creemos en Cristo. Nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna, comunión con el Creador.
Y un día partiremos a la casa del Padre, en aquel lugar que nuestro Señor ha ido a preparar en las moradas de nuestro Dios. Él dijo, voy a preparar lugar en las moradas del Padre, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Pero hay que creer en Cristo, hay que creer en el Hijo de Dios, que Él vino al mundo, que es Dios hombre, que vino al mundo con un propósito, a salvarnos. ¿Y qué hace para salvarnos? Corintios 15 dice Pablo, predicando, hablando del Evangelio, dice, Cristo murió. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién es Él? Dios hombre. Él es el que murió en la cruz. ¿Y por qué murió? El texto dice allí, Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados murió. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo allí en la cruz se hace responsable de nuestros pecados. Se hace responsable. Él quiere hacerlo, Él desea hacerlo. Él quiere y lo hace. Y entonces dice el profeta Isaías 53, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sus mentiras, mis malos pensamientos, todos nuestros pecados. Los cargó en Cristo. Imagínense, tomar nuestros pecados y los cargarlos en la espalda de Cristo. Eso dice el profeta Isaías también, que a Él le agradó salvar nuestras vidas de la corrupción y hizo tras su espalda todos nuestros pecados. Y el apóstol Pedro agrega, allí en la cruz. Fue allí en la cruz. Allí en la cruz Él cargaba nuestros pecados. Miren la cruz, a través de las Escrituras. Vean a Jesucristo, al Salvador, cómo Él cargaba con nuestros pecados en su espalda. Después de que le azotaron, después que le escupieron, después que lo clavaron al madero, después que le colocaron esa corona de espina allí en la cruz, ahí está Él, colgando entre el cielo y la tierra. Y allí se le cargan nuestros pecados. ¿Y qué hacen los pecados? Separan de Dios. ¿Qué hacen los pecados? Acarrean castigo, ira y enojo, furia de Dios. Eso lo vemos en los tiempos de Noé. Eso lo vemos en Sodoma y Gomorra. La ira, el enojo de Dios contra el pecador. Pero también en los tiempos de Noé vemos el amor de Dios a través del arca. En Sodoma vemos el amor y la misericordia y la gracia de Dios a través de aquellos dos mensajeros especiales que manda para que escapen. Y aquellos que obedecieron a la voz y recibieron el mensaje de Dios, ¿qué hicieron ellos? Fueron salvos de la ira de Dios. Así también nosotros, si nosotros creemos en Cristo, somos salvos de la ira de Dios. Pero aquellos que rehúsan de creer, no verán la vida, no disfrutarán esta comunión con Dios, no la disfrutan ni la disfrutarán, sino que van a experimentar la ira, el enojo de Dios para siempre. Eso es real, eso es verdad, es duro, pero es bíblico. Esa es la verdad de Dios. Dios en su santidad y justicia tiene que derramar su ira, su enojo, su furia. No importa quién sea, lo religioso que sea, lo buen hijo que seas. Si no estás en Cristo, eres objeto de la ira de Dios. Debes escapar, como dijo el profeta Jeremías, 51:45. Escapen de la ira de Dios. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Allí en la cruz, Cristo cargaba nuestros pecados. Y Él sufre las consecuencias del pecado. Separación. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El castigo, la ira. Jehová levantó su espada contra Él para herirlo y Él fue herido por Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a nosotros. No tomándole en cuenta a nosotros nuestros pecados, sino que a Cristo, el que no cometió pecado, el que no hizo pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él recibió el castigo, Él recibió el desamparo. Cristo murió. Eso quiere decir que Cristo haya muerto. De esa manera Cristo nos salva. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aquí dice el texto. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Pero qué hay que hacer? El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído
en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántas veces sale eso? Juan 36, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene. Dos realidades espirituales, totalmente opuestas. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, la ira de Dios está sobre él. Nosotros debiéramos ser condenados en el momento que hemos pecado, pero Dios está aplazando eso. Nos está dando tiempo para que nosotros vayamos a Cristo y no seamos consumidos por su ira. Porque si no vamos a Cristo, ¿cómo vamos a escapar de la condenación? Sino que solamente queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a todos aquellos que no han creído en Jesucristo. ¿Y cuándo tenemos que hacer esto? La Biblia es clara. Si hoy oyeres su voz, Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No te jactes del día de mañana, porque la muerte camina a nuestro lado. No sabemos cuándo vamos a pasar del tiempo a la eternidad. Esta noche, antes de llegar a casa, mañana, no sabemos. Prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Creyendo en Él tenemos comunión, vida eterna. Y un día le veremos. Le veremos. Si la muerte nos sorprende al creyente, cruzará del tiempo a la eternidad. Y ahí vamos a ver a Él, aquel que tiene los ojos como llama de fuego, aquel que tiene el rostro como el sol cuando alumbra con toda su fuerza, aquel que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Y vamos a ver sus cicatrices en sus manos y en sus pies. El precio que Él tuvo que pagar para que la puerta del cielo se pudiera abrir, para que nosotros, los que hemos creído en Él, podamos entrar a la presencia de Dios y estar con Él y disfrutar todo aquello que Él ha preparado para su pueblo. Pero aquellos que no han creído van a pasar del tiempo a la eternidad y las puertas del cielo van a estar cerradas. Solo las puertas del infierno estarán abiertas y tendrán que oír la voz del mismo Señor que salva, que no le recibieron, al fuego eterno maldito, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere eso. Dios quiere que creamos en su Hijo y así gozar de una eternidad junto a Él para siempre. Dios bendiga su palabra.